episodio anterior estuvimos hablando de cómo muchas empresas siguen organizadas por departamentos, mientras que el cliente vive una sola experiencia. Bienvenidos al episodio número 320 de Crece Hombre, el podcast, conocido como el Cliente 5.0. Ya llegó. ¿Y tu empresa está lista? El tema puntual aquí es que solo esto que te menciono es la mitad del problema. Porque muchas empresas y organizaciones seguían trabajando, o mejor dicho, siguen trabajando igual que hace 10 o 15 años. Y ojo, el cliente ya cambió. Y cambió muchísimo más rápido que las empresas. Hoy el cliente llega mucho más informado, más impaciente, más desconfiado, más exigente y tiene acceso a toda la información que antes solamente el vendedor tenía acceso. Puede comparar precios en segundos, leer reseñas, preguntarle a la inteligencia artificial y hace búsquedas muy potentes. Puede ver videos, escuchar un podcast y finalmente, cuando ya decide hablar contigo, ya recorrió muchísimo, si no es que una altísima parte de tu recorrido, y ese es el problema, que muchas empresas siguen intentando venderle como si estuviéramos en el año 2010. Y ahí empieza la desconexión. Si quieres conocer más con relación al tema del cliente 5.0 en esta maravillosa serie que estamos abriendo, pues te recomiendo una sola cosa: quédate y crece. Si esta es tu primera vez en el podcast Crece o Muere, me presento. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena, mejor conocido como el puto amo de las ventas, y sí, soy tu amigo. Soy una persona en la cual puedes confiar y la que hoy te está diciendo felicidades, aplaudiéndote por haber tomado la decisión de poder venir aquí a tu lugar, a tu casa, a tu espacio, donde podremos discutir muchos elementos basados en las ventas, en la comercialización, en el liderazgo, en el desarrollo personal, pero sobre todo en cómo podemos seguir despertando el hambre para poder alcanzar eso que muchas veces sabemos que tenemos la capacidad de alcanzar, pero necesitamos a alguien que nos empuje. Y como diría mi gran amigo Confucio, el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así que aprovechémosla y gracias por tomarte el tiempo. Muchísima gratitud y aquí seguiremos creciendo en conjunto. Así que bienvenidos. Y así es, arrancamos nuevamente entonces este episodio, el episodio 320. Imagínate, a mí me encanta cuando llevo episodios así de decenas, porque 320 semanas. Es una gran estupidez siquiera pensarlo, pero realmente hay que voltear a ver también lo que hemos hecho. 320 semanas de hacer este contenido de manera ininterrumpida, de manera continua, generando valor. Yo te juro que muchísimas veces he querido tirar el podcast, no he querido seguir, a veces no me levanto con ganas y es totalmente válido. Al final el punto principal aquí es que no sabemos qué es lo que queremos hacer, pero ese es el punto. Si tú sabes lo que quieres hacer, sabes también lo que tienes que hacer. Y algo que le comento a muchas personas, de repente digo, no, ya no voy a seguir el podcast porque siento que no está generando valor. Y de repente me entra un mensaje, otro mensaje que me dicen, Diego, gracias por el episodio que me encantó. Y eso es algo que para mí comienza a ser es un mantra de la empresa con todos los poderes y del puto amo de las ventas. Que si logramos impactar, aunque sea a una sola persona, esto es algo que continuaremos haciendo. Y sabes que es lo más interesante, que no solo hay uno escuchando, hay muchos como tú que estás escuchando este episodio. Así que bueno, sin más introducción, vámonos directamente a la carnita de este episodio, donde vamos a darle continuidad a lo que veníamos hablando en el episodio anterior, basados en este concepto de la revolución o la redefinición, mejor dicho, de Smart Marketing que nace en el 2005 y que hoy la estamos llevando hacia ese Revenue Engine para poder entender cómo todos los departamentos están conectados entre sí en un macro proceso. Así que vámonos directamente al bloque número 1. El cliente ya no necesita vendedores para, escucha esto, el cliente ya no necesita vendedores para informarse. Durante muchísimos años, los vendedores, la principal razón de su existencia eran ser una fuente de información. Si querías conocer un producto o un servicio, había que llamar a alguien. Si querías comprar opciones, dependías del discurso comercial. Y si querías entender una solución, necesitabas una reunión. Hoy todo eso ya desapareció porque el cliente puede investigar muchísimo antes de siquiera hablar contigo, con tus vendedores. Es más, puede saber todo de ti sin siquiera contactarte. Y muchas veces llegas sabiendo más del mercado de lo que tú te imaginas. Eso no significa que el vendedor perdió valor, y eso es bien importante, porque a veces me dicen, entonces, ¿para qué sigo acá? No, el vendedor cambió realmente ese formato. El valor está cambiando. Ya no gana quien tiene más información. Gana quien entiende cómo resolver el problema, cómo ayudo a tomar mejores decisiones.
¿Cómo asesoro a ese cliente? Y recuérdate, cuando hablamos de ser persona está de moda, no solo estamos hablando de esa conexión personal, estamos hablando de una conexión organizacional, cliente interno y cliente externo. Y siempre les digo, te lo puedo garantizar, tú puedes preguntarle a muchísimos vendedores en muchísimas empresas que han llegado clientes que te dicen, no eres el más barato, pero me gustó cómo me atendiste. Regreso al instinto del ser humano. Queremos importar y cuando nos sentimos importantes, escuchados y sobre todo encontramos una persona que muestre interés en nosotros, eso cambia totalmente lo que es valor. Por eso mismo te vuelvo a decir, no necesariamente es precio, no necesariamente es información, es toda la experiencia que tú le puedes dar acompañando a tu cliente, entendiendo qué problema resuelves. Vámonos con el bloque número 2. El bloque número 2 habla del cliente 5.0. ¿Por qué hablamos de esto? Porque empezamos con el 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y ahora llegamos al cliente 5.0. Antes el proceso era completamente lineal. La empresa generaba publicidad, el cliente preguntaba, el vendedor respondía, se presentaba una propuesta y eventualmente llegaba el cierre. Pero hoy el recorrido es completamente distinto. El cliente entra y sale del proceso, investiga, compara, desaparece, regresa, pregunta a muchas más personas, consulta videos, lee opiniones, usa muchas fuentes de información. Los search engines, tenemos inteligencia artificial que hoy funcionan como buscadores y tenemos que entender cómo estamos estructurados para que toda esa información esté indexada, porque al final nos van a estar buscando. Y cuando finalmente el cliente dice, ok, hoy sí quiero hablar con un vendedor, ya casi que tomé la decisión y espera una conversación completamente distinta. No quiere que le repitan lo que ya leyó. Quiere contexto, quiere criterio, quiere confianza. Y por eso digo que las herramientas más potentes que puede tener un vendedor son las preguntas. Ya no solamente es, hola, te quiero contar, yo trabajo en esta empresa y nosotros llevamos 35 años en el sector resolviendo problemas de las personas y te quiero presentar los nuevos... No seas, cállese, Zacatecas. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que entender es ¿cómo le ayuda a resolver ese cliente un problema? Diagnosticar, hacer conciencia del problema, presentar una solución y sobre todo entender cómo va a generarse ese intercambio, esa transacción basada siempre de una manera transversal en donde vamos a proteger las relaciones. Porque un cliente se puede convertir hoy en un mapa de oportunidades. En upselling, en cross-selling, en referidos, en entender canales de comunicación, pero sobre todo acciones y tácticas que me van a permitir hacer que el cliente sienta certeza, atención y sobre todo solución a sus problemas. Así que vámonos directamente al bloque número 3. El bloque número 3 habla de que el problema al final no es el cliente 5.0, ¿sí? Porque muchas empresas comienzan a decir, los clientes ya no son como antes. Y es lo mismo que cuando la gente me dice, el problema es de estas generaciones. Y tienen toda la razón, pero al final no es una queja, es una realidad. No es que sean las nuevas generaciones, es la época en la que nosotros estamos viviendo. No es que sea el cliente, es el formato en que estamos atendiendo. Al final esto se convierte en una realidad. El problema es querer seguir vendiendo igual. Seguimos usando procesos diseñados para compradores totalmente diferentes. Comenzamos a tener un proceso para todos. Seguimos haciendo preguntas que el cliente siente innecesarias. Seguimos hablando demasiado. Y eso a veces digo así como que, Diego, cállese, brother. Pero es que es podcast, entonces no tengo de otra más que hablar, ¿verdad, compadres? Y seguimos presentando antes de entender. Seguimos intentando convencer cuando de primero deberíamos de entender. El cliente 5.0 no necesita que lo presionen. Necesita que alguien le ayude a navegar la complejidad. Y eso es una parte bien importante, porque como lo hemos hecho en los episodios anteriores, tenemos que ver las dos facetas. La parte de liderazgo, que es a quien nos estamos enfocando a partir del episodio 301. Y el tema puntual aquí es cómo tú, como gerente, cómo tú cuando tienes tu fuerza de ventas, tenemos que entender una premisa de una realidad demasiado dolorosa. Arriba del 80% de las personas que están en las fuerzas de ventas no están en ventas porque quieren, sino porque fue pura casualidad o a veces causalidad. Sencillamente están ahí porque no había de otra, porque había un trabajo que estaba, porque necesitaban empezar y al final si nos ponemos a pensar, una persona que no quiere estar en ventas no se da cuenta lo complejo que puede llegar a ser, o mejor dicho lo difícil, porque es bien simple, pero es muy, muy difícil porque todo este proceso no es fácil. Simplicidad y facilidad no necesariamente son sinónimos. En este caso, tú como gerente a cargo de esta fuerza de ventas, lo que tenemos que entender es qué quiere cada persona. Es una premisa tan sencilla que a veces logro explicar. Tú, cuando estás a cargo de fuerzas de ventas, ya no estás a cargo de las ventas, estás a cargo de tu gente y tu gente
de esas ventas. Pero ¿qué es lo que quiere tener un vendedor? Confianza, preparación, que si le hacen una pregunta no se sienta, es que no lo sé. No importa si no lo sabes. El tema es cómo atiendo, cómo me preparo y cómo salgo a buscar oportunidades. Porque estamos tan acostumbrados a que hoy marketing me tiene que traer las leads. Las leads, dice, los leads. Y esa es la clásica pelea. Por eso es que nace esta conferencia. Porque muchos de los vendedores dicen, yo no tengo dinero, culpa de marketing. Eso no es cierto. Yo no digo que en marketing tengamos que mejorar también procesos internos, porque por supuesto tenemos que pedir feedback a ventas, tenemos que pedir feedback a servicio al cliente. Y ahí son los 3 hermanos que he mencionado. Comenzamos a entender que marketing comunica, ventas ejecuta y servicio retiene. Pero pareciera ser que, como lo dije desde el episodio anterior, marketing habla un montón de mentiras. Ventas comienza a determinar cómo hace promesas que no existen y servicio tiene que buscar un soporte detestando a los demás para cerrar tickets. Y de eso no se trata. Se trata precisamente de cómo entendemos que hoy no estamos enfocados en departamentos aislados. Estamos entendiendo que es un macro proceso. Y el mejor ejemplo es precisamente cuando tú vas a un restaurante. Vas a un restaurante y la comida puede estar espectacular. Todo el proceso, el servicio, la decoración. Pero de repente te levantas al sanitario, llegas al sanitario y está completamente sucio, ves papeles tirados y no es como que tú salgas diciendo, el restaurante es maravilloso, pero su baño estaba sucio. No, lo que vas a decir es, esto no tiene congruencia, este restaurante no me gusta, ya no regreso. Y te das cuenta que por un solo detalle de alguien que está involucrado en un proceso, comenzamos a traernos al piso a toda la empresa. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. El cliente 5.0 está buscando una experiencia integral. No está pretendiendo entender quién es el departamento que lo está atendiendo. Está buscando una empresa empresa y una marca persona que realmente cumpla con las expectativas, entienda su dolor, lo resuelva, lo potencie, lo acompañe y sobre todo se quede como parte de su vida. Y eso es bien importante que lo tengas claro. Vámonos al bloque número 4. Basado en lo que te decía, ¿qué espera realmente este nuevo cliente? El cliente 5.0 espera 5 cosas importantes que tú tienes que contener y, mejor dicho, tener de una manera eficiente. Va a esperar claridad, rapidez, personalización, congruencia y coherencia y, por último, confianza. Quiere respuestas rápidas, pero también respuestas inteligentes. Y acá una pequeña pausa, porque muchas veces cuando digo esto, basado en la información que hemos dado en el triángulo de adaptación comercial, donde comenzamos a entender que el cliente está esperando respuestas en menos de 20 segundos. Y uno dice, ¿pero cómo así? Son respuestas en menos de 20 segundos, no resoluciones en 20 segundos. La gente lo que quiere es certeza de que los van a atender. No ese concepto de decir, ay, no, pero es que ya son las 4:50, ya sonó el timbrecito, me tengo que ir. Estoy clarísimo. Yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Pero el problema es que al final, cuando el cliente confía en ti, el tema puntual es cómo logro entender y darle certeza de cómo lo voy a atender. No es el momento, pues tengamos automatizaciones que le digan, ahora no estamos, porque nosotros como somos personas estamos enfocados en bloques, no te preocupes, esta información la recibo y en este determinado tiempo te voy a resolver o te voy a contactar. El cliente quiere certeza, quiere sentir que tienen procesos simples, quiere respuestas rápidas, respuestas inteligentes, quiere sentir que la empresa lo conoce. Quiere que la conversación continúe, aunque cambie de vendedor, de canal o de departamento, que es lo que estamos hablando en esta maravillosa serie. Y sobre todo, quiere que la experiencia sea igual de buena antes, durante y después de comprar. La confianza dejó de construirse únicamente con una bonita presentación. Ahora se construye en cada interacción. ¿Qué puedes hacer tú como gerente? Ojo, es bien importante, lo hablábamos anteriormente, pero tienes que aceptar que ya no basta solamente con entrenar técnicas de cierre. Y aquí es algo bien curioso y hago un llamamiento porque creo que vamos a empezar una serie conocida como el doble estándar y también una gran estupidez a veces desde el punto de vista de la búsqueda de querer potenciar el cierre. Digo estupidez porque estamos tupidos con mucha información y eso me ha pasado. Recientemente Paulina comenzó a trabajar con nosotros y comenzaba a darse cuenta de que muchas veces empresas que me buscaban para mejorar su proceso de ventas estaban sufriendo exactamente lo mismo con un doble estándar. La empresa me decía, no sé qué hacer porque los clientes cuando les hablamos no nos contestan, nos dejan en vistos y nos dan largas. Y cuando nosotros les queremos ofrecer la solución a su problema, nos dejan en vistos, no responden
y nos dan largas. Y ese es el doble estándar que decía Paulina. Es impresionante que me están buscando para mejorar el proceso que ellos mismos están haciendo. Y es bien curioso porque no estamos señalando. Es algo que nosotros queremos tocar y poner el dedo en la llaga para que nos demos cuenta de que ese proceso le está causando dolor a la empresa y le está causando dolor al cliente. Y tenemos nosotros también ese acercamiento, donde queremos ser muy agresivos comercialmente y vamos a ser muy disruptivos. Por eso mismo te digo que ya no basta solo con entrenar técnicas de cierre, porque nos buscan a veces, quiero un entrenamiento de 45 minutos de técnicas de cierre para que nosotros podamos resolver el gap o la brecha que tenemos de nuestro cierre en todo el segundo semestre. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque requiere un cambio de comportamiento. Y ese cambio de comportamiento requiere repetición, requiere seguimiento, requiere trazabilidad y sobre todo tú como gerente requiere mucho liderazgo. Hay que rediseñar la experiencia comercial. Tenemos que revisar cómo tu cliente compra hoy, qué información consume, qué preguntas trae, qué objeciones aparecen antes de llegar al vendedor. Y sobre todo, ser una parte importantísima en alinearte tú como gerente de ventas, gerente de marketing, gerente de servicio, gerente de operaciones, porque nos tenemos que alinear entre gerencias para que los departamentos estén alineados para responder de forma consistente durante todo el recorrido. Porque el cliente, como te dije, el cliente 5.0 evalúa a la empresa completa, no únicamente al vendedor. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos diciendo es esta persona me vendió, no me funcionó. Y aquí hago un llamamiento importante al comportamiento del ser humano como clientes. Tú, yo y todas las personas que están a tu alrededor, pues somos clientes de varias empresas y consumimos productos o servicios. Y es bien importante entender que cuando yo compro algo que no me sirve, y lo que voy a decir es, me vendieron algo que no sirve. Pero si yo compro algo que a mí sí me gustó, voy a decir, soy inteligente, compré esto. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos pertenecientes, porque al final realmente lo que queremos es importar. Y por eso te digo, es marketing en una transición hacia el Revenue Engine. Lo que está buscando es cómo dejamos el ego de lado y comenzamos a entender que formamos parte de un mismo proceso. Vámonos al bloque número 5. ¿Qué tiene que cambiar el vendedor? Y es aquí desde el punto de vista de hablarte a ti, gerente, pero sobre todo a ti también que me estás escuchando, asesor comercial. El vendedor tiene que dejar de obsesionarse solo con presentar. Y algo importante es lo que dije, asesor comercial, no asesor en ventas. El asesor comercial tiene que tener conocimiento de inteligencia de negocio, de mercadeo, de ventas, de servicio al cliente y tiene que convertirse en un empresario o una empresaria dentro de su puesto de trabajo. Su trabajo ahora consiste en comprender, escuchar, interpretar, conectar información, aportar criterio, pero sobre todo generar confianza, hacer mejores preguntas, ayudar a tu cliente a tomar decisiones. El vendedor de hoy y del futuro no va a competir contra otros vendedores, va a competir contra la información que el cliente ya encontró antes de llegar a la reunión. Y ojo con esto, estamos compitiendo con la información que está allá afuera. Si marketing no me está generando una información valiosa, si no estamos en serio entendiendo cuál es la experiencia del cliente, cómo funciona todo el Customer Journey, nos vamos a estar topando con problemas que sabemos que hoy ya están sufriendo. Pero el tema puntual es cómo despertamos y hacemos conciencia para comenzar a tomar y poner manos en acción, no solamente con el fin principal de que es que el cliente es el que manda. Yo no digo eso. Hay que proteger relaciones, cliente interno y cliente externo. Pero es que sin el cliente, la empresa no existe. Ahora bien, vámonos al bloque número 6. Muchas de estas cosas me dices, Diego, me encanta y suena súper bonito. ¿Qué hago? La tecnología cambió las reglas, pero no cambió la esencia. Hoy tenemos muchas herramientas de trazabilidad, tenemos nuestro CRM con muchísimas integraciones de inteligencia artificial, automatizaciones, ManyChat, ChatGPT, Cloud, videos, bots, toda la parte de Agentics que estamos manejando, correos automáticos y todo eso acelera procesos, pero ninguna herramienta reemplaza una conversación humana de calidad. Y es lo que le digo a la gente. Inteligencia artificial, la palabra más importante es que sigue siendo artificial, porque la tecnología elimina tareas. Las personas generan confianza y precisamente por eso vender sigue siendo una profesión profundamente humana. La diferencia es que ahora debemos de utilizar tecnología, ojo, para liberar tiempo y ese tiempo dedicarlo a conversaciones de mayor valor. Y es lo que mucha gente no sabe qué hacer con ese tiempo. Y te lo puedo decir, me ha pasado y soy una prueba o exhibiré de que a veces me costaba entender eso y lo que tengo que buscar es cómo despierto más creatividad, más confianza para conectar con nuestro cliente. Vámonos al bloque número 7. El cliente 5.0, ojo,
exige empresas 5.0. Ya no basta con tener vendedores modernos, toda la empresa tiene que evolucionar, marketing, ventas, operaciones, servicio. Todos deben de entender que el cliente ya cambió, porque una empresa diseñada para un cliente del pasado difícilmente va a crecer en este mercado. El cliente 5.0 no está buscando proveedores, busca aliados, no busca discursos, busca criterio, no busca presión, busca confianza. Y las empresas que comprendan esto van a dejar de competir únicamente por precio y comenzarán a competir por experiencia. Así que les quiero dejar un ejercicio práctico para cerrar este maravilloso episodio y es el siguiente. Gerente, quiero que hagas un listado de las 10 preguntas que normalmente hace un cliente antes de comprar y responde cuántas se pueden resolver sin hablar con un vendedor y cuántas obligan al cliente a buscar información en otro lugar. Si la respuesta es muchas, tu proceso comercial necesita evolucionar. Y tú como vendedor tampoco te quedes ahí porque necesitamos trabajar en equipo. Piensa en tu última reunión comercial. Responde lo siguiente. ¿Cuánto tiempo hablaste tú? ¿Cuánto tiempo habló el cliente? ¿Aprendiste algo que no supieras antes de comenzar la reunión? Si la respuesta es no, probablemente presentaste demasiado y descubriste muy poco. Recuerda, el cliente 5.0 no es que viene, ya llegó, no espera, no necesita permiso y no va a adaptarse a la forma en que tu empresa vende. Y ese cambio no empieza con tecnología. ¿Por qué? Porque solo las empresas que tengan que adaptarse a la forma en que hoy las personas compran van a estar compitiendo por esa experiencia. Empieza no solo con tecnología, sino comprendiendo ese formato del comportamiento del nuevo vendedor. Porque cuando tú entiendes cómo compra el cliente, también entiendes cómo debe de vender la empresa. Y en el próximo episodio seguiremos hablando de cómo vamos a descubrir, cómo dejar de pensar en marketing y ventas como departamentos separados para comenzar a construir un verdadero sistema de crecimiento. Nos vemos en el próximo episodio y como siempre me gusta cerrar a mí los episodios, mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.